El concepto del camino medio, como fue enseñado por Buda, es una de las doctrinas más fundamentales y profundas en la tradición budista. A menudo, se describe como un enfoque equilibrado y moderado hacia la vida, pero en realidad, va mucho más allá de esta simple descripción. El camino medio, en su esencia, es una enseñanza que ofrece una vía para evitar los extremos de indulgencia sensorial y la mortificación ascética, permitiendo al individuo encontrar un equilibrio profundo que guía no solo las acciones cotidianas, sino también el pensamiento y la comprensión más profunda de la realidad. Para comprender el camino medio, primero es esencial entender el contexto en el que Buda formuló esta enseñanza. Antes de alcanzar la iluminación, Buda, entonces conocido como Siddhartha Gautama, vivió dos experiencias extremas. En su juventud, como príncipe, vivió en una riqueza y lujo inigualables, protegido de cualquier sufrimiento o carencia. Sin embargo, después de abandonar su vida palaciega en busca de una solución al sufrimiento humano, practicó un ascetismo extremo, sometiéndose a privaciones severas con la esperanza de encontrar la verdad. Fue solo después de darse cuenta de que ninguno de estos enfoques, ni el placer indulgente ni la autonegación severa, lo condujeron a la liberación, que encontró el camino medio. Un enfoque que rechazaba ambos extremos en favor de una comprensión más equilibrada de la vida. El camino medio no es solo una postura moderada, sino una filosofía integral que puede aplicarse a múltiples aspectos de la vida. En el contexto budista, el camino medio se manifiesta en el noble octuple sendero, que ofrece un enfoque sistemático para lograr el equilibrio en las acciones, el pensamiento y la vida espiritual. Este sendero abarca todos los aspectos de la vida humana, desde la ética hasta la concentración mental, y busca eliminar las causas del sufrimiento mediante el desarrollo de una vida equilibrada y armoniosa. Una de las características más importantes del camino medio es su rechazo de los extremos dualistas. A menudo, en la vida humana, tendemos a ver el mundo a través de una lente de dualidades, bueno o malo, placer o dolor, éxito o fracaso. Esta forma de pensar nos lleva inevitablemente a caer en patrones de apego y aversión. Buscamos el placer y evitamos el dolor, nos apegamos al éxito y tememos el fracaso. Sin embargo, Buda enseñó que este tipo de pensamiento dualista es una fuente principal de sufrimiento, ya que nos mantiene atrapados en un ciclo constante de deseo y frustración. El camino medio ofrece una salida de este ciclo, enseñándonos a ver la vida no en términos de extremos opuestos, sino como un flujo continuo donde las experiencias no son inherentemente buenas o malas, sino simplemente parte de la naturaleza cambiante de la existencia. Este enfoque equilibrado también se refleja en la enseñanza de Buda sobre la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos. En lugar de ver el mundo como un conjunto de entidades separadas e independientes, Buda enseñó que todo en el universo está interconectado y depende de causas y condiciones múltiples para existir. Esta enseñanza, conocida como la ley de la interdependencia o Pratitya Samutpada, es fundamental para el camino medio, ya que refuerza la idea de que los extremos no pueden existir sin sus opuestos. Por ejemplo, no puede haber placer sin dolor, ni éxito sin fracaso, porque cada uno depende del otro para ser definido. Comprender esta interdependencia nos libera de la necesidad de aferrarnos a uno y rechazar el otro, y nos permite vivir en un estado de aceptación y equilibrio. En la práctica diaria, el camino medio se traduce en una vida de moderación y autocontrol. No significa abandonar todas las comodidades ni rechazar los placeres de la vida, sino más bien no estar atado a ellos. De igual manera, no implica evitar el esfuerzo o el desafío, sino cultivar una actitud de ecuanimidad hacia todas las experiencias, ya sean placenteras o dolorosas. Este enfoque equilibrado nos permite vivir de una manera que evita tanto la complacencia como la autodestrucción, creando una vida de propósito, paz y bienestar. En términos éticos, el camino medio también se manifiesta en el equilibrio entre el egoísmo y el autosacrificio. Buda enseñó que el egoísmo, o el apego excesivo a uno mismo y a los propios deseos, es una de las principales causas del sufrimiento. Sin embargo, también reconoció que el autosacrificio extremo o la negación de las propias necesidades también puede ser perjudicial. El camino medio, en este sentido, nos enseña a cuidar de nosotros mismos y a satisfacer nuestras necesidades básicas, pero sin caer en la trampa del egocentrismo o el apego. Del mismo modo, nos anima a actuar en beneficio de los demás,
pero sin agotarnos ni sacrificar nuestra propia salud o bienestar en el proceso. Un aspecto central del camino medio es la atención plena, sati, que es una práctica de mantener una conciencia constante y equilibrada de nuestras acciones, pensamientos y emociones. A través de la atención plena, podemos observar nuestras inclinaciones hacia los extremos, ya sea el deseo por el placer o la aversión al dolor, y podemos aprender a responder a nuestras experiencias de una manera más equilibrada. La atención plena nos permite ver nuestras tendencias automáticas hacia el apego y la aversión, y al hacerlo, podemos cultivar una respuesta más ecuánime y consciente a las circunstancias de la vida. La enseñanza del camino medio también tiene profundas implicaciones filosóficas en la comprensión budista de la realidad. Uno de los principios clave en la filosofía budista es el rechazo de las visiones extremas sobre la naturaleza de la existencia. Por un lado, el budismo rechaza el nihilismo, la idea de que nada tiene valor o significado y que no hay continuidad después de la muerte. Por otro lado, también rechaza el eternalismo, la creencia de que existe un yo permanente e inmutable que persiste más allá de la muerte. En lugar de adoptar cualquiera de estas visiones extremas, Buda enseñó el camino medio, que sostiene que aunque no hay un yo permanente e independiente, también existe una continuidad de las causas y condiciones que generan el karma y sus resultados. Este rechazo de las visiones extremas se ve reflejado también en la comprensión budista de la vacuidad, sunyata. La vacuidad no significa que las cosas no existan en absoluto, sino que carecen de una existencia inherente o fija. Todo fenómeno es vacío de una naturaleza independiente porque depende de causas y condiciones para existir. Esta enseñanza evita tanto el extremo del nihilismo como el del eternalismo, y nos invita a ver la realidad tal como es, un flujo dinámico y cambiante de fenómenos interdependientes. Al adoptar esta visión, podemos evitar los extremos de apego y aversión y vivir en un estado de equilibrio y armonía con la naturaleza de la realidad. El camino medio, por lo tanto, no es solo una ética de moderación, sino una visión profunda de la naturaleza de la realidad y la existencia humana. Nos enseña a trascender los extremos de pensamiento y acción que perpetúan el sufrimiento y nos guía hacia una comprensión más equilibrada y sabia de la vida. Esta sabiduría se refleja no solo en nuestras acciones externas, sino también en nuestro estado mental y emocional. A medida que avanzamos en el camino budista, aprendemos a cultivar una mente que no se deja arrastrar por los placeres o los dolores de la vida, sino que permanece estable y ecuánime en medio de las fluctuaciones inevitables de la existencia. La ecuanimidad es, de hecho, uno de los frutos más importantes del camino medio. Al evitar los extremos de apego y aversión, desarrollamos una mente que puede mantener su equilibrio en cualquier circunstancia. Esta estabilidad mental no es una indiferencia fría, sino una comprensión profunda de que todas las experiencias son transitorias y que no vale la pena aferrarse a ninguna de ellas. La ecuanimidad nos permite enfrentar tanto las alegrías como las dificultades de la vida con una actitud de aceptación y serenidad, sabiendo que ambas son parte del flujo natural de la existencia. Además, el camino medio tiene implicaciones prácticas profundas para el desarrollo de una vida plena y significativa. Nos enseña a vivir de una manera que no esté dominada por los extremos de indulgencia o privación, éxito o fracaso, placer o dolor. En lugar de buscar la felicidad en los extremos, aprendemos a encontrar un sentido de satisfacción y paz en el equilibrio, en el reconocimiento de que la vida es un proceso constante de cambio y transformación. Esta comprensión nos libera de la necesidad de buscar constantemente experiencias placenteras o de evitar las dolorosas, y nos permite vivir con una mayor sensación de libertad y contentamiento. El camino medio también nos enseña la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. En lugar de aferrarnos a creencias rígidas o dogmas, aprendemos a responder a las circunstancias cambiantes de la vida con una mente abierta y dispuesta a ajustarse. Esta flexibilidad es esencial para vivir una vida equilibrada, ya que nos permite adaptarnos a las diversas situaciones y desafíos que inevitablemente encontraremos. El camino medio, por lo tanto, no es un conjunto fijo de reglas, sino un principio dinámico que nos guía en cada momento a encontrar el equilibrio adecuado para nuestras circunstancias particulares. Es importante señalar que el camino medio no es solo un enfoque individual, sino que también tiene implicaciones sociales y colectivas.
En el contexto de la vida en sociedad, el camino medio nos enseña a buscar un equilibrio entre nuestras propias necesidades y las necesidades de los demás, entre el interés personal y el bienestar colectivo. Nos anima a encontrar soluciones que no se basen en extremos, sino en un equilibrio que beneficie tanto al individuo como a la comunidad. Esta enseñanza puede aplicarse en contextos sociales, políticos y económicos, donde a menudo se ven enfrentadas las visiones extremistas que generan conflictos, divisiones y sufrimiento. El camino medio, en este sentido, ofrece una vía hacia la paz y la armonía, promoviendo un enfoque que considera los intereses de todos los involucrados y que busca evitar los extremos que pueden llevar al caos o la opresión. En las relaciones interpersonales, el camino medio también desempeña un papel crucial. Las relaciones humanas, ya sean familiares, amistosas o laborales, a menudo están plagadas de tensiones y conflictos que surgen cuando los individuos se inclinan hacia extremos, ya sea de egoísmo o autosacrificio, de indulgencia o rigidez. Aplicar el camino medio en este contexto significa buscar un equilibrio en el que las necesidades y deseos de cada individuo se reconozcan y respeten, sin caer en el descuido de uno mismo ni en la explotación de los demás. Al vivir de acuerdo con este principio, se fomentan relaciones más saludables y armónicas, basadas en el respeto mutuo, la comprensión y la compasión. Este enfoque también es aplicable al mundo laboral y profesional. En muchas sociedades modernas, hay una tendencia hacia los extremos en el lugar de trabajo, la sobreexigencia y el agotamiento por un lado, y la falta de compromiso o de propósito por el otro. El camino medio sugiere un enfoque equilibrado hacia el trabajo, donde se valora el esfuerzo y la dedicación, pero sin caer en el sacrificio de la salud mental, física o emocional. A través de este enfoque, uno puede encontrar un equilibrio entre trabajar de manera efectiva y vivir una vida plena y satisfactoria fuera del ámbito laboral. Así, el camino medio no es solo una enseñanza espiritual, sino una guía práctica que puede transformar la vida cotidiana en todos sus aspectos. Otro aspecto esencial del camino medio es su enfoque en la responsabilidad personal. Aunque el budismo enseña la interconexión de todos los fenómenos, también pone un énfasis en la responsabilidad que cada individuo tiene sobre su propio karma y bienestar. El camino medio nos invita a tomar decisiones conscientes y equilibradas en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras acciones físicas hasta nuestros pensamientos y emociones. No se trata de depender de fuerzas externas o de buscar soluciones rápidas para los problemas, sino de cultivar una práctica constante de equilibrio y moderación que, a largo plazo, nos conducirá a una vida más plena y significativa. En el contexto de la espiritualidad, el camino medio nos recuerda que el despertar o la iluminación no puede forzarse ni apresurarse. A menudo, los practicantes espirituales, especialmente en las primeras etapas, pueden caer en la trampa de esforzarse demasiado o de intentar renunciar a todos los deseos y placeres de una manera extrema. Sin embargo, Buda enseñó que la iluminación es un proceso gradual que requiere paciencia, atención plena y esfuerzo equilibrado. El camino medio nos enseña que no es necesario retirarse completamente del mundo ni rechazar todas las experiencias sensoriales, sino más bien desarrollar una relación sabia y equilibrada con el mundo y con nuestras propias experiencias internas. Esto significa practicar la meditación y la atención plena con dedicación, pero sin caer en el agotamiento o la frustración cuando los resultados no son inmediatos. El camino medio no es solo una enseñanza abstracta o filosófica, sino una práctica viva y dinámica que cada individuo puede aplicar a su propia vida. Ofrece una vía hacia la libertad, no al evitar el mundo o al caer en extremos, sino al aprender a vivir en armonía con la naturaleza cambiante de la existencia. Esta armonía no es un estado pasivo o inactivo, sino una forma activa de interactuar con el mundo de una manera que evita el sufrimiento y promueve el bienestar. La enseñanza del camino medio es también una respuesta directa a las tensiones y dilemas que enfrenta la humanidad en su búsqueda de sentido y felicidad. A lo largo de la historia, las sociedades y las culturas han tendido a oscilar entre extremos, el hedonismo desenfrenado o el ascetismo rígido, el materialismo o el idealismo espiritual. Buda, con su profunda comprensión de la naturaleza humana y de la realidad, ofreció el camino medio como una solución a estos dilemas existenciales. En lugar de caer en el ciclo interminable de búsqueda de placeres fugaces o en la negación total del mundo,
El camino medio nos invita a encontrar un sentido de equilibrio que trascienda los extremos y nos permita vivir de manera más auténtica y satisfactoria. En nuestra era moderna, donde la vida puede estar llena de demandas constantes, distracciones y presiones sociales, el camino medio sigue siendo tan relevante como lo fue en los tiempos de Buda. La capacidad de mantener un enfoque equilibrado en medio de las fluctuaciones de la vida moderna es más crucial que nunca. La tecnología, el trabajo, las relaciones y los medios de comunicación a menudo nos empujan hacia extremos de sobreestimulación o desconexión, y es fácil perder el sentido de equilibrio y bienestar. El camino medio nos ofrece las herramientas necesarias para navegar estas complejidades, no rechazando la vida moderna, sino encontrando una manera sabia y equilibrada de interactuar con ella. En este sentido, la enseñanza del camino medio no es solo una respuesta a los desafíos personales, sino también a los desafíos colectivos que enfrentamos como sociedad. En un mundo marcado por la polarización, los conflictos y las divisiones extremas, el camino medio puede ofrecer una guía para encontrar soluciones más equilibradas y armoniosas. En lugar de buscar soluciones simplistas o radicales a los problemas complejos, el camino medio nos invita a buscar enfoques que reconozcan la interdependencia de todas las partes y que promuevan el bienestar común. Así, esta enseñanza antigua puede ofrecer una visión nueva y transformadora para los desafíos contemporáneos. El camino medio es una enseñanza profunda que abarca todos los aspectos de la vida, desde la ética personal hasta la visión filosófica de la realidad, desde las relaciones interpersonales hasta los desafíos sociales. Es un enfoque que nos invita a evitar los extremos y a encontrar un equilibrio en todo lo que hacemos, pensamos y experimentamos. Este equilibrio no es estático ni rígido, sino flexible y adaptable, permitiéndonos vivir de manera más libre, sabia y plena. Al aplicar el camino medio a nuestra vida diaria, no solo podemos alcanzar una mayor paz y bienestar personal, sino también contribuir a la creación de un mundo más equilibrado y armonioso para todos. El camino medio, como enseñó Buda, es una invitación a comprender no solo la vida externa, sino también el mundo interno de nuestras mentes y emociones. En este sentido, el enfoque equilibrado que propone no solo aborda los comportamientos o decisiones externas, sino que va al corazón de nuestra experiencia interna, influyendo en cómo pensamos, sentimos y reaccionamos ante los acontecimientos de la vida. Comprender la profundidad del camino medio implica explorar la naturaleza de nuestra mente y cómo las tendencias extremas de pensamiento y emoción son, en última instancia, una fuente constante de sufrimiento. Una de las claves más importantes para comprender el camino medio es la forma en que aborda el sufrimiento y su causa. En la enseñanza budista, el sufrimiento, o dukkha, es una realidad inevitable de la vida, pero su origen reside en la mente y, más específicamente, en nuestras reacciones emocionales y cognitivas ante las circunstancias cambiantes. Buda identificó el apego y la aversión como las dos principales fuerzas que nos empujan hacia los extremos y nos impiden alcanzar un estado de equilibrio. El apego surge del deseo constante de obtener lo que nos agrada, ya sean objetos materiales, experiencias placenteras o incluso estados emocionales específicos. Por otro lado, la aversión es el impulso de rechazar, evitar o resistir aquello que no nos gusta o que nos causa dolor. El camino medio no se trata solo de evitar estos extremos en términos de comportamiento, sino de transformarlos a nivel interno. En lugar de luchar continuamente por obtener más placer o de evitar el dolor a toda costa, el camino medio nos invita a cambiar nuestra relación con estos impulsos. Esto no significa que dejemos de experimentar deseos o emociones dolorosas, sino que aprendamos a no estar tan atrapados en ellos. El equilibrio que propone Buda es un estado mental en el que las emociones, los pensamientos y los deseos pueden surgir y desaparecer sin que nos arrastren a extremos de comportamiento o pensamiento destructivo. En términos prácticos, cultivar este estado de equilibrio interno requiere un proceso de entrenamiento mental y emocional. Las prácticas como la meditación y la atención plena son esenciales en este proceso porque nos ayudan a desarrollar una conciencia más clara de nuestras reacciones automáticas y patrones mentales. A través de la meditación, podemos observar cómo nuestra mente tiende a reaccionar a las experiencias, a menudo de manera mecánica y sin reflexión. Por ejemplo, cuando algo agradable ocurre, inmediatamente surge el deseo de aferrarse a esa experiencia.
lo que puede llevar a una forma de apego que eventualmente genera insatisfacción cuando esa experiencia se desvanece, como inevitablemente lo hace. De manera similar, cuando experimentamos algo doloroso o incómodo, surge el impulso de rechazarlo, de escapar o resistirlo. Sin embargo, este intento de evitar el dolor a menudo amplifica nuestro sufrimiento, ya que nos lleva a luchar contra la realidad de las circunstancias en lugar de aceptarlas como son. El camino medio nos enseña que el sufrimiento no proviene tanto de las circunstancias en sí mismas, sino de nuestra resistencia y apego a ellas. Cuando aprendemos a aceptar tanto las experiencias agradables como las desagradables con una mente equilibrada, podemos liberarnos de gran parte del sufrimiento que normalmente acompaña a estas experiencias. Una parte importante de esta transformación interna implica desarrollar la sabiduría, prajna, que Buda describió como un componente esencial del camino hacia la liberación. La sabiduría, en el contexto del camino medio, es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin las distorsiones que a menudo impone la mente. Estas distorsiones incluyen la tendencia a exagerar la importancia de las experiencias placenteras o dolorosas, así como la creencia errónea de que estas experiencias son permanentes o definitorias de nuestra identidad. El camino medio nos invita a ver más allá de estas ilusiones y a darnos cuenta de que todas las experiencias son transitorias y condicionadas, lo que nos permite vivir de una manera más libre y desapegada. El concepto de vacuidad, o sunyata, está profundamente relacionado con esta sabiduría y con el camino medio. En la enseñanza budista, la vacuidad no se refiere a la inexistencia, sino a la ausencia de una esencia inherente o permanente en todas las cosas. Esto incluye no solo los objetos físicos, sino también nuestras propias emociones, pensamientos e identidades. Ver la vacuidad de todas las cosas es parte del camino medio porque nos libera de la creencia en extremos como la permanencia o el nihilismo. Por ejemplo, al comprender que nuestras emociones y pensamientos son impermanentes y carecen de una naturaleza fija, podemos dejar de aferrarnos a ellos o de identificarnos demasiado con ellos. De este modo, podemos vivir en un estado de mayor libertad emocional y mental. El camino medio no es simplemente una enseñanza sobre el desapego, sino que también involucra el cultivo activo de cualidades positivas como la compasión, karuna, y la bondad amorosa, metta. Aunque Buda advirtió contra los extremos del apego y la aversión, esto no significa que abogue por una indiferencia fría o un desapego emocional total. De hecho, el desarrollo de la compasión y el amor hacia todos los seres es un componente central del camino budista. La compasión, en el contexto del camino medio, es una forma de relacionarse con los demás y con el mundo que está basada en un equilibrio emocional y mental. No se trata de apegarse a los demás ni de ser insensible a su sufrimiento, sino de responder al sufrimiento con una mente clara y un corazón abierto, sin caer en los extremos de la desesperación o la indiferencia. Este enfoque equilibrado hacia la compasión también se refleja en la enseñanza de Buda sobre el amor propio. Aunque el egoísmo es una de las principales fuentes de sufrimiento, Buda reconoció que también es importante cuidar de uno mismo de manera equilibrada. El camino medio nos enseña que debemos encontrar un equilibrio entre el cuidado personal y la preocupación por los demás. Cuidar de uno mismo no significa caer en la autoindulgencia, pero tampoco significa descuidar nuestras propias necesidades en nombre del sacrificio. De manera similar, la verdadera compasión por los demás no implica sacrificarse hasta el punto de la autodestrucción, sino actuar desde un lugar de equilibrio emocional y mental, donde se reconocen tanto las necesidades propias como las de los demás. La compasión, cuando se practica desde el camino medio, no es un acto impulsivo ni una emoción pasajera, sino un estado mental cultivado a través del entendimiento profundo de la interconexión de todos los seres. Buda enseñó que todos los seres están interconectados a través de causas y condiciones, y que el sufrimiento de un ser está relacionado con el sufrimiento de todos. Al cultivar la compasión desde esta perspectiva, no solo estamos ayudando a aliviar el sufrimiento de los demás, sino que también estamos contribuyendo a nuestra propia liberación del ciclo del sufrimiento. El camino medio también aborda la importancia del esfuerzo equilibrado en la práctica espiritual. En el noble octuple sendero, el esfuerzo correcto es uno de los elementos centrales, y Buda enfatizó que el progreso en el camino hacia la iluminación requiere un esfuerzo continuo y dedicado. Sin embargo, este esfuerzo no debe ser excesivo ni demasiado relajado.
Es fácil caer en el extremo del esfuerzo excesivo, donde uno se agota física y mentalmente en su búsqueda espiritual, o en el extremo opuesto, donde uno se vuelve complaciente o perezoso en la práctica. El esfuerzo correcto en el camino medio implica encontrar un equilibrio donde se mantiene una práctica constante y comprometida, pero sin agotarse o perder la paciencia. Este principio de esfuerzo equilibrado es aplicable no solo a la práctica espiritual, sino a todos los aspectos de la vida. En nuestro mundo moderno, donde a menudo se nos exige un rendimiento constante y elevado, el agotamiento y el estrés son problemas comunes. El camino medio nos enseña que es posible alcanzar el éxito y cumplir con nuestras responsabilidades sin caer en el agotamiento o el estrés crónico. Del mismo modo, en los momentos en que nos sentimos tentados a evitar el esfuerzo o a procrastinar, el camino medio nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio, encontrando el punto justo entre la acción y el descanso. Otro aspecto crucial del camino medio es la importancia de la ecuanimidad. La ecuanimidad, o upekkha, es una cualidad mental que nos permite mantener un equilibrio emocional ante las fluctuaciones inevitables de la vida. En lugar de ser arrastrados por las olas de la emoción, ya sea por la alegría o la tristeza, la ecuanimidad nos permite mantener una estabilidad interna, independientemente de las circunstancias externas. Esta estabilidad no significa insensibilidad o apatía, sino una capacidad para experimentar plenamente las emociones sin ser controlados por ellas. En el camino medio, la ecuanimidad es una expresión de sabiduría y comprensión de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cuando nos damos cuenta de que tanto el placer como el dolor son impermanentes, podemos aprender a experimentarlos sin aferrarnos a ellos ni rechazarlos. El camino medio también ofrece una perspectiva única sobre el tiempo y cómo nos relacionamos con él. A menudo, nos sentimos atrapados entre la preocupación por el futuro y el arrepentimiento por el pasado. Vivimos en una sociedad que valora el logro y el progreso constante, lo que puede llevarnos a sentir una presión constante para alcanzar metas futuras o corregir errores pasados. Sin embargo, el camino medio nos invita a centrarnos en el presente, a encontrar el equilibrio entre la planificación y la acción, y a no quedar atrapados en la ansiedad o el arrepentimiento.